Bueno, pasamos al primer bloque de casos clínicos. Vamos a ir presentando cada uno de ellos y al finalizar de los 4 casos que se van a presentar, pues pasaremos al turno de discusión y de preguntas, ¿vale? Empezamos con el primer caso clínico que correrá a cargo de Irene Hueso Beltrán, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y titulado «Cuando la mutación de novo no era lo que parecía». Hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho él, vamos a presentar la exposición denominada «Cuando la mutación de novo no era lo que parecía». Vale, como han estado exponiendo nuestras compañeras previamente, pues los estudios genéticos están resultando una herramienta muy útil tanto en el diagnóstico como en el pronóstico, como en las posibilidades terapéuticas de las diferentes nefropatías con proteinuria. Sin embargo, la información que nosotros vamos a dar a la familia acerca de las diferentes posibilidades que van a tener la futura descendencia, pues debe ser dada por un personal experto, ya que nos podemos pasar en explicar diferentes posibilidades que pueden ser muy raras, pero que pueden ser posibles. Os presentamos el caso clínico de una niña de 6 años que es derivada de la consulta de atención primaria por una proteinuria persistente que fue hallada de forma causal, sin antecedentes familiares de interés ni personales, que no asociaba ni hematuria ni síntomas urinarios asociados, que en atención primaria le realizaron una bioquímica de sangre, un urocultivo y una ecografía renal que eran normales, donde tenía una proteinuria, donde tenía un filtrado glomerular estimado normal para su edad y que tenía una exploración física totalmente anodina. Bueno, en nuestras consultas de nefrología lo primero que hicimos fue confirmar esa proteinuria y nos dimos cuenta que la proteinuria se encontraba en rango nefrótico sin asociar un síndrome nefrótico y lo que hicimos fue ampliar las pruebas complementarias. Se hizo una analítica de sangre completa donde se incluyó el complemento, la serología, la autoinmunidad, el proteinograma, saliendo normal y teniendo un filtrado que no había variado conforme respecto al de la atención primaria. Se le solicitó una nueva ecografía renal, que también fue normal, y se descartó la proteinuria ortostática. Dado la cantidad de proteinuria que tenía en la orina, pues se inició tratamiento antiproteinúrico con el enalapril y se hizo una biopsia renal y se solicitó un estudio genético. En la biopsia renal se vio como hallazgo histopatológico una glomerulosclerosis focal y segmentaria y en el estudio genético lo que vimos, me voy a equivocar siempre, lo que vimos es que tenía una variante patogénica en heterocigosis en T1. Aquí en el análisis molecular lo que encontramos que había un cambio de secuencia, esta denominada, que también se puede denominar como mostramos ahí abajo, y que en las diferentes bases de la literatura pues, se encontraba relacionada con el síndrome de Frazier. Debido a este síndrome, pues ampliamos un cariotipo que salió un 46XI, recordamos que era una niña, y realizamos una ecografía pélvica donde vimos una disginesia gonadal completa, todo ello compatible con el síndrome de Frazier. Y decidimos pues, hacer un estudio de segregación para ver si los padres eran los que le habían transmitido esta variante, y nos encontramos que era negativo, por lo que lo dimos como una mutación de novo y así fue como se lo explicamos a la familia, de que había muy poca posibilidad o que era improbable de que la futura descendencia pues, tuviera dicha mutación. ¿Pero qué ocurre? Que 1 año y medio después nos encontramos que nos derivan desde atención primaria a su hermanita pequeña de 3 añitos, 3 años menor, por una proteinuria persistente que a veces estaba relacionada con episodios de síntomas misional que pudieran justificar esta proteinuria leve, pero que vimos que realmente la tenía. Se le hizo también una analítica completa que fue normal, con un filtrado estimado de 79 y una ecografía donde renalmente era normal, pero se vio que el ovario derecho no se llegaba a ver bien y el izquierdo totalmente no se veía. Y comprobamos que durante las siguientes consultas de nefrología, pues la proteinuria fue a más, haciéndose moderada, por lo que iniciamos tratamiento con enalapril y ante los antecedentes de la hermana,
pues hicimos un estudio genético. ¿Y qué nos encontramos? Porque tiene la misma variante que la hermana en heterocigosis en T1. Tenía el mismo cariotipo 46XI, y que nos cuestionamos, pues que a lo mejor el estudio de segregación de los padres no había sido hecho bien, pero pues no, nuestras compañeras lo hacen muy bien y de verdad se había estudiado ese gen y era negativo, por lo que lo siguiente que nos quedaba es que se tratara de un mosaicismo germinal y hubiera sido transmitido por alguno de esos padres. ¿Y qué entendemos por un mosaicismo? Pues una mutación que ocurre en la división mitotica del cigoto, que es la unión de un espermatozoide y un óvulo, y lo consideramos germinal cuando surge exclusivamente en la célula gonadal, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides, con un progenitor que no está afecto. Y la descendencia pues, puede ser heterocigota en cada célula. Actualmente, pues, ambas hermanas se le hizo una gonadectomía bilateral por el hecho de que tienen un alto riesgo de desarrollar un gonadoblastoma y actualmente pues, reciben tratamiento antiproteinúrico. El caso índice solo, con enalaprida dosis máxima y dapaglifosina, y la hermana solamente con enalaprida dosis máxima. Vale, ya no se considera síndromes independientes en relación a los T1 como el síndrome de Frazier, sino ya se considera un espectro del mismo donde se incluyan todos estos síndromes y se llaman como síndromes relacionados con T1. Es una enfermedad rara donde la tríada clásica que nos vamos a encontrar es una disginesia gonadal pura XY con genitales femeninos, una glomerulopatía progresiva y un aumento de riesgo significativo de gonadoblastoma. Cursa inicialmente en la infancia con una proteinuria persistente que evoluciona posteriormente a un síndrome nefrótico corticoresistente y una enfermedad renal crónica. Y el hallazgo histopatológico que nos vamos a encontrar en la biopsia fundamentalmente es una glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Estas son las características típicas que tienen estos síndromes. Vamos a ver que la proteinuria persistente se va a llevar a cabo en más del 95% de los pacientes. Van a tener un síndrome nefrótico resistente, corticoresistente en el 80% y van a tener una enfermedad renal crónica el 15%. También va a haber un trastorno en el desarrollo testicular, así como una insuficiencia temprana gonadal. Y va a tener un mayor riesgo de desarrollar tumores, como el tumor de Weir, hasta un 60%, y el gonadoblastoma hasta un 5%. Su diagnóstico pues, se va a basar principalmente en la demostración de la variante WT1, transmitida autosómicamente dominante, pero que en la mayoría de los casos va a ser una mutación de novo, aunque rara vez no lo podemos encontrar que haya un mosaicismo germinal. Su tratamiento inicial va a ser antiproteinúrico y el pronóstico de vida se va a ver influenciado por el desarrollo de una enfermedad renal crónica secundaria en la segunda década de la vida, que va a requerir o un trasplante renal o un tratamiento sustitutivo. Y así el mayor riesgo también de desarrollar tumor de Weir a edad más temprana y de gonadoblastoma. Y como comentario, como apunte final, que aunque en nuestro caso parecía que era una mutación de novo, dado que el estudio de segregación de los padres era negativo, tenemos que tener en cuenta y debemos transmitirle a la familia que aunque sea muy, muy raro, puede haber la posibilidad de un mosaicismo germinal que puede repercutir en la futura descendencia de esta familia. Y ya está, muchas gracias. Pues seguimos con el siguiente caso clínico, que correrá a cargo de José Jesús, del Complejo de Asistencia Universitario de Salamanca, y titulado Desde la sospecha prenatal hasta el diagnóstico final, 9 años de búsqueda de la ciliopatía. Hola, buenos días. Soy José, soy residente de pediatría en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y bueno, venimos a presentar este caso. Para empezar, quería destacar la revolución que ha supuesto para nuestros pacientes pediátricos el diagnóstico prenatal
inicialmente la ecografía prenatal, que nos permite, ya hablando un poco más a nivel nefrológico, ver los riñones desde la semana 12-14, y esto nos puede dar pistas si vemos un aumento de su tamaño, podemos ver quistes, podemos ver cierta hiperecogenicidad, y esto puede ser una pista en búsqueda de poliquistosis renales, displasias o uropatías obstructivas. Es decir, que esta ecografía prenatal ha convertido la sospecha en una detección precoz. A su vez, los estudios genéticos, que es un poco lo que nos compete también aquí hoy, tenemos CGH-Array, paneles de nefropatías, exoma y también el genoma, que tanto prenatalmente como postnatalmente pues nos pueden ayudar a resolver estos casos. El caso que queremos presentar es la primera gestación sin abortos previos de una mujer con un embarazo controlado sin incidencias, en el que en una de las ecografías prenatales se le detecta una hiperecogenicidad renal bilateral. De esta manera se enfoca como una sospecha de enfermedad renal quística. Vemos que los riñones tienen un tamaño normal y una buena diferenciación corticomedular. Líquido amniótico normal y no vemos otros hallazgos en esta ecografía. La madre, como antecedentes familiares, tiene una hipercolesterolemia y un padre también con una hipercolesterolemia e hipotiroidismo, sin otros antecedentes de interés. Se hace una cesárea programada a las 38 semanas, la somatometría al nacimiento es normal y en el periodo neonatal se puede evidenciar una fístula traqueoesofágica, un metatarsoaducto bilateral, unos genitales externos hipoplásicos y una polidactilia posaxial oculta. Inicialmente, en los primeros días de vida, se realiza un panel de genes para descartar una poliquistosis renal y el resultado es negativo. Se vuelve a realizar una ecografía renal y en esta vemos que esa hiperecogenicidad que prenatalmente se había enfocado como una sospecha de enfermedad quística, pues ahora parece más una displasia renal bilateral, con un tracto urinario conservado. Esta niña, los primeros días de vida, desarrolló una enfermedad renal crónica con un filtrado de 67 a 72, con una proteinuria moderada que progresivamente se normaliza este filtrado. De esta manera se reorienta este estudio genético que inicialmente había sido solo para poliquistosis, con todos estos datos clínicos que habían ido apareciendo, y se amplía a secuenciación masiva de exoma. En este exoma se encuentra una deleción en el cromosoma 15, que engloba como 4,64 kilobases de los exones 4 al 6 del gen BBS4. Se hace la segregación familiar y se ve que es heredada del padre, y de momento esta variante solo se puede clasificar como una variante de significado incierto. Así sería como la veríamos en el Franklin, que, bueno, BBS4 y esos exones. Este es el estudio genético, o sea, el exoma que se le hizo inicialmente, que la imagen es un poco antigua, pero bueno, se puede ver que entre la línea de puntos se encuentra la CNV y vemos las tres cruces que están en la parte blanca que corresponderían a los exomas 4, 5 y 6 de este gen BBS4. De esta manera, bueno, buscando un poco qué conlleva una variante en este gen, vemos que está implicada en el desarrollo de síndrome de Bardet-Biedl. Este síndrome tiene una serie de características clínicas, pero bueno, sobre todo nos hace pensar que nuestra paciente no tiene una obesidad ni una ganancia ponderal mayor de lo habitual y que tampoco tiene afectación ocular, además de que la herencia es autosómica recesiva. Por lo tanto, en este momento y teniendo en cuenta que es una variante de significado incierto, decidimos descartar esta variante. Bueno, un poco por resumir brevemente en qué consiste el síndrome de Bardet-Biedl, es una enfermedad rara en el espectro de las ciliopatías, con una prevalencia de 1 de cada 140.000 a 160.000 recién nacidos vivos. Estas variantes en BBS4 son responsables como del 2 al 5% de los casos, según las series, y tiene una variabilidad clínica importante. Bueno, en este esquema se resume un poco la afectación, que, repitiendo un poco lo que he dicho antes, sobre todo una distrofia de conos y bastones, con la obesidad, anomalías genitales, anomalías en las extremidades distales, a veces pueden tener o no alteraciones en el neurodesarrollo y anomalías a nivel renal. Están descritos una variabilidad bastante grande, con hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, anomalías más a nivel morfológico, displasia quística, enfermedad renal crónica hasta el 30% de los pacientes, que se puede hacer terminal en el 6%. Entonces, bueno, con el paso del tiempo tenemos que tener en cuenta que todo eso se hizo en el periodo
neonatal y en los primeros meses de vida. Y nuestra paciente, en torno a los 6 años, podemos ver que ha desarrollado una obesidad con unas desviaciones estándar máximas de 2,3, una hipercolesterolemia, un deterioro visual con una distrofia retiniana progresiva, pero su neurodesarrollo siempre ha estado bien. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que quizás sí que podía encajar con ese diagnóstico de Bardet-Biedl que solo se había visto una variante. Entonces, bueno, se reanaliza ese exoma previo, se amplía trío y inicialmente vemos la delección que ya había comentado antes, pero encontramos una nueva. Una delección mucho más pequeña que mirando más ampliamente, buscando CNVs, pues sí que la podemos encontrar. Un nuevo hallazgo en el exón 2 heredada de su madre. Ambas son confirmadas y entonces esta primera, que era una BUS inicialmente, podemos reclasificarla como probablemente patogénica y esta segunda es patogénica. Entonces, bueno, ambas CNVs en heterocigosis compuesta son variantes de pérdida de función bialélicas, por lo tanto, podemos confirmar este diagnóstico genético de síndrome de Bardet-Biedl. Entonces, bueno, un poco por hablar más sobre la genética de este síndrome, aquí tenemos los 5 genes mayormente implicados, en nuestro caso estaríamos en este BBS4, pero bueno, hay una heterogeneidad de locus muy importante y tenemos hasta 24 genes implicados en la patogénesis de esta enfermedad. ¿Por qué son estos genes importantes? Porque actúan en el bebesoma. El bebesoma es un complejo multiproteico que se encuentra en las membranas ciliares y que se encarga del tráfico de proteínas. Entonces, bueno, a nivel renal, una alteración en el bebesoma pues hace que se acumulen ciertas proteínas que al final van a favorecer el desarrollo de enfermedades quísticas, de nefropatía crónica progresiva. El síndrome de Bardet-Biedl también se ha descrito que hay diferentes mecanismos de patogenicidad, entonces tenemos delecciones, tenemos inserciones, tenemos variantes puntuales. Entonces, bueno, en nuestro caso en el BBS4 sí que lo que está señalado con el corchete, que serían las delecciones grandes, como la primera de nuestra paciente, pero bueno, luego la segunda era mucho más pequeña. Luego, revisando un poco la literatura, encontramos este paper que sí que hablaba de la afectación renal de los pacientes con síndrome de Bardet-Biedl. Lo queríamos traer un poco para representar la variabilidad clínica tan importante que tiene, sobre todo el tipo de enfermedad renal crónica, el momento en el que se instaura, pero también a nivel ecográfico, pues que hay diferentes tipos de afectaciones, hay algunos solo con afectación de tracto urinario, otros con afectaciones más morfológicas de parénquima. Entonces, bueno, hay una variabilidad muy importante. Y este gráfico, que es del mismo paper, que también ilustra un poco cómo las variaciones en los niveles de creatinina que tienen los pacientes, pues que al final es todo muy variable. Y luego, a nivel de correlación genotipo-fenotipo, el gen BBS4 está descrito con menos penetrancia de anomalías renales y con una obesidad de desarrollo temprano. Sin embargo, los genes más implicados en afectación renal serían BBS2, BBS7, 9 y 10. Y bueno, como conclusiones del caso, siempre destacar la importancia de ese reconocimiento temprano de signos clínicos guía en síndromes genéticos, pero siempre con la puntilla de que los pacientes pediátricos tienen la aparición progresiva de síntomas y que eso a veces nos puede dificultar esa orientación inicial de los estudios. Luego, que la variabilidad fenotípica pues al final conlleva una complicada correlación genotipo-fenotipo y que luego hay que valorar combinar técnicas de secuenciación masiva con el análisis de CNVs, sobre todo en casos no resueltos y que al final la pista clínica está allí. Y sobre todo, pues lo que siempre decimos, que un enfoque multidisciplinar es clave para optimizar el manejo de estas enfermedades. Muchas gracias. Bueno, el siguiente caso clínico nos lo va a presentar Marta Jiménez. En su lugar lo va a presentar David Canalejo, del Hospital Virgen del Rocío, y con el título del fenotipo renal, diagnóstico molecular, diagnóstico inesperado en 2 casos de poliquistosis renal. Hola, buenos días a todos. La presentación.
Bueno, ya me ha presentado Lolo, soy David Canalejo del Hospital Virgen del Rocío. Me ha pedido Marta que presente su caso clínico porque ella no ha podido venir a la reunión. Y bueno, el caso es el de dos hermanas gemelas de 4 meses que llegan a nuestra consulta derivadas desde un hospital privado para valoración por presentar riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes e hipertensión arterial. Los antecedentes perinatales de estas niñas son estos. Fue un embarazo gemelar bicorial biagnóstico. En las ecografías prenatales, en una de ellas no se detectó alteración ninguna y en la otra sí que se detectó un polidráneo al final del embarazo y fue un parto prematuro por rotura prematura de membranas a las 31 semanas. Esta prematuridad hizo que tuvieran que ingresar en UCI neonatal por la prematuridad propiamente dicha y por la necesidad de soporte respiratorio. Los antecedentes familiares no aclaraban nada, no eran anodinos, los padres sanos, no eran consanguíneos, no tenían hermanos y tan solo en la rama paterna había casos de cólicos nefríticos repetidos. Durante el ingreso en UCI neonatal, ambas hermanas presentaron hiponatremia transitoria, unas hipoglucemias que se atribuyeron a la prematuridad y una hipertensión arterial que en el primer caso fue puntual y no necesitó tratamiento, pero la segunda sí tuvo una hipertensión arterial de difícil control que precisó tratamiento con hidralazina, amlodipino y posteriormente carvedilol. Las ecografías postnatales, justo al nacimiento, fueron prácticamente normales, los riñones tenían un tamaño normal. Hablaba el radiólogo de un aumento de la ecogenicidad renal, que también se atribuyó a la prematuridad, pero a las 2 semanas se repite esta ecografía y en ambas hermanas hay un aumento del tamaño renal y hay aparición de quistes que antes no presentaba. El resto de la ecografía era normal, la función renal de las dos niñas fue normal al nacimiento, sin proteinuria, y bueno, los hallazgos ecográficos en corazón, cerebro no reportaron interés y como curiosidad las dos presentaron una clínica compatible con alergia a la proteína de la leche de vaca que precisó tratamiento con leche hidrolizada. Ante casos como estos, todos pensamos en poliquistosis renal y en el centro privado le pidieron un panel genético en el que se enfocado a enfermedad renal poliquística, donde se estudiaron estos genes, pero fue negativo. Simultáneamente se estudiaron los padres mediante ecografía y análisis de orina y fue normal en los dos casos. A los 4 meses, cuando ya vemos a estas niñas, la situación es muy similar, la de una y otra, aunque la segunda gemela estaba como un poquito peor. Las dos son hipertensas, en tratamiento con captopril. La segunda necesita carvedilol para controlar la hipertensión. Las dos tienen un filtrado normal. La segunda gemela tiene una proteinuria entre leve y moderada y en las ecografías que se le hizo a los 4 meses pudimos ver como los riñones habían aumentado aún más de tamaño y los quistes habían progresado, teniendo la segunda gemela un riñón más grande que la primera. La sospecha de enfermedad genética es muy alta, con lo que pedimos un exoma clínico y mientras llega y no el resultado, a los 9 meses de vida, la segunda gemela ingresa por una sospecha de crisis convulsiva. Se estudia resonancia cerebral anodina, se empieza tratamiento, pero durante el ingreso presenta hipoglucemias sintomáticas, como pérdidas de desconexión del medio, sintomatología muy sutil, y hablamos con los compañeros de endocrino y estudian esa hipoglucemia, son hipoglucemias no cetóxicas por hiperinsulinismo. Investigamos este punto en su hermana y también tiene esas hipoglucemias. Iniciamos tratamiento con diazócido de hidroclorotiazida para el tratamiento de este hiperinsulinismo. Así que hasta ahora tenemos a 2 niñas gemelas con riñones aumentados de tamaño, con múltiples quistes, filtrado normal, hipertensión arterial, la segunda con proteinuria, hipoglucemias por hiperinsulinismo y un exoma de enfermedad poliquística negativo, con padres sanos. El siguiente paso fue hablar con genética, con nuestra Raquel, a la que queremos con locura,
para que nos orientara un poco y pedimos un exoma clínico aumentando el número de genes a estudiar, que son estos que aparecen aquí. En este estudio nos dieron como resultado una variante patogénica en el gen PMM2 en heterocigosis. El gen PMM2 está relacionado con enfermedades autosómicas recesivas, con lo que tampoco me explicaba la clínica de estas niñas. Pero después de hacer un estudio, una búsqueda bibliográfica, pedimos reanálisis y estudiamos mediante secuenciación Sanger la región promotora de este mismo gen. Y aquí ya por fin encontramos otra variante patogénica, la C-167 guanina portimina, que junto con la variante que habíamos encontrado en región codificante, podían explicar, o justificaban es compatible con un trastorno congénito de la glicosilación tipo 1A. Hicimos el estudio de segregación y vimos como la variante de región codificante procedía del padre y la de la región promotora de la madre. El siguiente paso fue estudiarnos el trastorno congénito de la glicosilación 1A porque no lo conocíamos. Es una enfermedad autosómica recesiva provocada por variantes patogénicas en homocigosis en el gen PMM2 que provoca un defecto de la glicosilación de proteínas a nivel sistémico. La clínica principal es neurológica con hipotonía, retraso cognitivo, epilepsia, ataxia y, como digo, afecta a otros órganos como el hígado, el sistema endocrino, trastorno de coagulación, facies dismórficas, estrabismo. El pronóstico es variable y depende sobre todo de la clínica neurológica. Verdaderamente te estudias esto y no concuerda con nuestras pacientes. Aquí tenemos un listado de los síntomas y signos asociados al trastorno congénito de la glicosilación y sí que es verdad que está descrito en algunos casos trastornos endocrinos y quistes renales, pero son puntuales. Las manifestaciones comunes son las que hemos comentado antes. Podríamos decir que esta familia o estas niñas han tenido un debut poco habitual, pero encontramos este artículo que nos iluminó porque encontramos 4 familias españolas, además, en las que se asociaba enfermedad poliquística e hiperinsulinismo estos pacientes tenían en común una variante patogénica en la región promotora de PMM2, concretamente la C-167 guanina portimina, asociada en heterocigosis con una variante patogénica en la región codificante. Están descritas esas 3 variantes y la primera de ellas es la que presentaban nuestras pacientes. Así que por fin encontramos una correlación genotipo-fenotipo que concuerda con nuestras pacientes. ¿Es un nuevo subtipo de enfermedad asociada a PMM2? Pues podría decirse que sí, pero nuevo no. En 2004 ya se describió un caso similar en una niña de 5 años, aunque en ese momento no se aclaró la patogénesis, pero pocos años después, Cabeza y colaboradores describieron a 26 pacientes de 18 familias con esta clínica de hiperinsulinismo y poliquistosis AR sin afectación neurológica y con esa genética. Y en 2020, Macías y colaboradores publicaron su propia serie de casos con 6 pacientes más. Así que podemos hablar, por un lado, de un PMM2 clásico, el trastorno congénito de la glicosilación, donde el paciente presenta 2 variantes patogénicas en homocigosis o en heterocigosis compuesta, pero de la región codificante, y es la enfermedad que describí al principio, y el otro subtipo, que es el HIPKD, en el que se asocia la variante en región promotora con una de las variantes en región codificante. Ahí los órganos afectados son el riñón, el páncreas y el hígado. Las manifestaciones son estas 3, hiperinsulinismo, que suele ser la primera manifestación en lactantes, riñones poliquísticos y quistes hepáticos. El tratamiento es de soporte, más el tratamiento con diazócido e hidroclorotiazida para el control del hiperinsulinismo, y el pronóstico depende de la variante detectada. Parece que hay una correlación
entre estas variantes. En la primera variante que aparece ahí, los pacientes tienen un fenotipo leve y suelen llegar a edad adulta con una función renal normal. En el segundo, tienen una evolución intermedia con un deterioro renal en la juventud, y en el tercer caso la evolución es más rápida, con enfermedad renal crónica terminal en la infancia. Esta última variante es la que tienen nuestras pacientes, por desgracia. Actualmente tienen 18 meses y esta es su situación. Están las dos en tratamiento con captopril para controlar la hipertensión. La segunda, que tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo, esta hipertrofia se ha resuelto con el control de la hipertensión. La primera sigue sin proteinuria y la segunda mantiene una proteinuria moderada. El filtrado glomerular de la primera es normal, pero de la segunda ya está cayendo. En la última analítica tenía una creatinina de 0,59 y una cistatina de 2,2, lo que supone un filtrado estimado de 40-50 mililitros minuto. Las dos presentan una talla baja, pero desde el punto de vista neurológico están perfectas. Las crisis hipoglucémicas están controladas con tratamiento. En un primer momento se hizo barrido de otras enfermedades o de afectación de otros órganos y fue normal, pero ya en ecografía hemos podido comprobar cómo están apareciendo quistes hepáticos, que es la tercera pata clínica que describimos previamente. Y los quistes hepáticos, quistes renales siguen progresando y los riñones siguen creciendo. Como conclusiones, hemos querido traer dos casos de una entidad poco frecuente, poco conocida, y donde el fenotipo ha sido clave para llegar a un diagnóstico genético. Queríamos resaltar la importancia de las variantes en secuencias no codificantes en el desarrollo de patologías y, por tanto, la necesidad de plantear nuevas aproximaciones metodológicas para su diagnóstico. Y a modo práctico, recomendamos, basándonos en la literatura publicada, que en caso de que haya un hiperinsulinismo en periodo neonatal o en caso de que tengamos un paciente con una sospecha de poliquistosis renal en el que el PKHD1 haya sido negativo, investiguemos el gen PMM2. Muchas gracias a todos. Y el último caso clínico correrá a cargo de Paula Donoso, del Hospital Virgen del Rocío, y se titula Conversión génica en una familia con poliquistosis renal. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización por permitirme estar este día aquí. El objetivo de este caso es poder ilustrar la complejidad génica de la poliquistosis renal autosómica dominante, centrándonos en un mecanismo molecular no muy conocido, pero clínicamente relevante, que es la conversión génica del gen PKD1. Solo de manera introductoria, la poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente, con una incidencia de 1 entre 400 a 1000 nacimientos vivos. El 6 al 10% de los pacientes en Europa y en Norteamérica que se encuentran en diálisis es por esta enfermedad. Como causa tenemos la mutación en el gen PKD1 en el 85% de los casos, y el 50% de los pacientes con esta mutación necesitarán de terapia renal sustitutiva a los 60 años. Una forma más leve de la enfermedad presentan los que tienen una mutación en el gen PKD2, un 15% de los pacientes que presentan menos quistes, tienen una hipertensión de aparición tardía y menor probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica avanzada. PKD1 y PKD2 sintetizan poliquistina 1 y 2, que al estar disminuye los niveles de calcio intracelular, lo que causa un incremento del AMP cíclico y, por tanto, un aumento de la quistogénesis. Los síntomas que suelen comenzar a partir de los 30 años y pueden desarrollarse quistes hepáticos, pero normalmente no progresan a una enfermedad hepática significativa. Nuestro caso clínico es de un hombre de 37 años como antecedentes familiares, su padre con poliquistosis renal que inició diálisis a los 44 años, actualmente se encuentra trasplantado. Abuelos paternos y tíos sin poliquistosis y una hermana estudiada que inicialmente no presenta quistes hasta su última ecografía.
Como antecedentes personales, nuestro paciente presentó cólicos nefríticos en 1998 y en el 2012 y fue diagnosticado de poliquistosis renal autosómica dominante en el 2012 a partir de la historia clínica y ecografía renal, donde se ven imágenes con quistes renales bilaterales. Inició seguimiento en las consultas de nefrología de nuestro hospital en el 2018 con una creatinina en torno a 0,9 y un filtrado de 107 mililitros minuto. El paciente se encuentra en tratamiento con tolvaptan desde junio del 2020. El paciente en el año 2019 expresa su deseo reproductivo, por lo cual se realiza una secuenciación masiva en marzo de este año y no se identifican variantes de probable asociación. Por ello, se realiza también un análisis de número de copias en julio del 2020. Sin embargo, no se presenta ninguna alteración en el número de copias del gen PKD1 y PKD2. Por lo tanto, no pudimos realizar un diagnóstico genético preimplantario. Sin embargo, el consejo genético es el mismo, es decir, que en cada embarazo la probabilidad de tener un hijo afecto era del 50%. Vale. Entonces, tiene 2 hijos el paciente y en octubre de 2023 su niña con 2 años por un dolor abdominal se realiza una ecografía renal y la hija tenía quistes renales bilaterales. Se realizó, los compañeros de nefrología pediátrica solicitan el estudio genético y el mismo que fue solicitado también a su hijo en mayo del 2024. En los dos se encuentra en el análisis de variantes puntuales, en el alelo PKD1, en el gen PKD1, cambios de secuencia missense, las 3 que vemos aquí detalladas en heterocigosis. Es verdad que estas sustituciones de forma individual son conocidas como variantes de significado clínico incierto, pero cuando se presentan de manera simultánea son probablemente patogénicas. Es por esto que repetimos ahora el estudio ya sabiendo esta mutación en nuestro paciente y pues él también lo presenta. Vale. Este es el árbol genealógico de este paciente. Tenemos el paciente señalado con una flecha roja, la afectación de su padre y de sus 2 hijos. Entonces, estamos ante una conversión génica entre el PKD1 y el PKD1P3. Entonces, para hablar de la conversión génica, en primer lugar, tenemos que saber qué son los pseudogenes. Los pseudogenes son secuencias de ADN que derivan de genes funcionales, pero que han perdido su capacidad para producir proteínas debido a las mutaciones que presentan, a mutaciones acumuladas. En el caso del gen PKD1, existen varios pseudogenes altamente homólogos, es decir, altamente parecidos, que se encuentran localizadas muy cerca del gen funcional. Y estos genes no son funcionales, pero actúan como reservorios de mutaciones. ¿Qué es la conversión génica? Es un proceso de recombinación homóloga en la que se transfiere de manera unidireccional desde el pseudogen, que sería el donante, hacia la secuencia aceptora, que es el gen funcional, sin que exista un intercambio recíproco. Entonces, hay 3 pasos. En primer lugar, durante la meiosis, el gen PKD1 y su pseudogen se alinean incorrectamente por su homología, como podemos ver aquí, que están alineados de manera incorrecta, y se produce una transferencia del segmento de ADN del pseudogen, que está en gris, al gen funcional, que está en rosa. Por lo tanto, como resultado, tenemos un gen PKD1 que queda modificado, adquiriendo la mutación que estaba en el pseudogen, y esto lo inactiva y puede causar la enfermedad. La conversión génica tiene implicaciones diagnósticas. En primer lugar, va a complicar la identificación de las mutaciones patogénicas en PKD1, y ya que las secuencias transferidas desde el pseudogen son difíciles de distinguir de las variantes normales. Esto ocurre porque hay una alta homología entre el PKD1 y sus pseudogenes, y esto va a resultar en falsos negativos. También hay un impacto en el manejo clínico, ya que la presencia de la mutación de conversión génica va a influir tanto en el pronóstico, planificación familiar y en el cribado de familiares.
En nuestro paciente, la mutación por conversión génica resulta en la pérdida de la función de PKD1 y esto suele asociarse a enfermedades más agresivas, como es el caso de nuestro paciente que ya a los 44 años estaba en hemodiálisis. También ahora que ya tenemos el diagnóstico genético, es posible el diagnóstico genético preimplantacional si se requiriera de otro embarazo o en el caso de sus hijos que ya tienen la mutación. Y la identificación de la misma variante va a permitir también en sus hijos un seguimiento más temprano, como es el caso de sus 2 hijos. También representa la conversión génica desafíos técnicos y bioinformáticos, ya que la secuenciación de nueva generación estándar tiene una sensibilidad reducida para la conversión génica de un 50%. Es por eso que hay que utilizar otros sistemas para el diagnóstico, como la secuenciación de larga data. Primero, de lectura larga, porque permite leer fragmentos completos, atraviesa regiones duplicadas y puede diferenciar entre el gen y el pseudogen, que no lo permiten otros estudios. Y también se puede utilizar pipelines informáticos especializados que realizan algoritmos entrenados específicamente en PKD1 y reconocen firmas de conversión génica, evitando un mapeo erróneo. Como conclusiones, tenemos que la conversión génica del PKD1 representa un desafío diagnóstico en la poliquistosis renal. Puede enmascarar mutaciones patogénicas y generar falsos negativos, por lo cual con las técnicas convencionales. Y este caso también implica la importancia de entender cómo es la arquitectura genómica de cada uno de los genes, utilizar nuevas tecnologías y repetir estudios cuando hemos tenido estudios negativos, pero si tenemos una alta sospecha clínica, repetirlos, ya que con nuevas técnicas, nuevas bases de datos, podemos diagnosticar luego de años. La genética no es estática, evoluciona y con ella nuestras posibilidades diagnósticas. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Si hay alguna pregunta en la sala. Yo quería resaltar una cosa muy importante, ¿no? El empeño de cuando no tenemos un diagnóstico claro, de insistir con la colaboración de nuestros compañeros genetistas en llegar a un diagnóstico final, ¿no? Yo creo que los 4 casos van en ese sentido, ¿no? Yo la verdad es que no sé si me lo puede explicar Paola o alguna de las genetistas lo del proceso de conversión génica. No sé si yo he leído algo por encima, yo creo que es un proceso natural, ¿no? Cuando la secuencia de nucleótidos no es adecuada, pero cuando coges otra parte, otro gen que no es el suyo de que le corresponde, como los pseudogenes, cuando produce la patogenicidad, que no necesariamente es un proceso patogénico, ¿no? Que es un proceso natural en el proceso de meiosis, no sé si es el fin. Anda, contéstame. Hola, buenos días. Soy Juan Piñero, de Nefrología Pediátrica de Murcia. Lo primero, quería felicitar a la mesa por los casos clínicos que han sido interesantes. Y quería preguntar sobre las 2 hermanas de Frazier, en el que comentas que los padres son negativos. Entiendo que el estudio se hizo en sangre, ¿no? Está claro que hay un mosaicismo germinal, pero creo que a lo mejor también podría ser interesante estudiar por si los padres son un mosaico somático, es decir, no estudiar solo en sangre, sino, por ejemplo, plantear un estudio en fibroblastos que bueno, para el asesoramiento da un poco igual porque les va a ofrecer el prenatal, el preimplantacional, pero por el caso entiendo que alguno de los padres habría la opción de que fuera un mosaico y si los padres son un mosaico de WD1 podrían desarrollar a lo mejor a lo largo de la vida proteinuria. Entonces yo creo que en ese caso, ¿no? En el que en sangre salga negativo, en esas enfermedades, pues puede ser interesante estudiar en otro tejido. WD1 creo que, si no me equivoco, es más rentable en riñón, pero no va a hacer una biopsia a esos padres, pero a lo mejor un tejido más accesible, tipo epitelio bucal o una biopsia cutánea, pues no sé, creo que podría ser interesante. Vamos, la verdad que sí. No me lo he cuestionado, pero sí, totalmente. Ay. O sea, sobre todo porque a las niñas, es decir, al asesoramiento reproductivo no te va a cambiar nada, pero hay gente que aparte de mosaicismo germinal pueden ser mosaicos y pueden desarrollar a lo largo de la vida síntomas. Entonces, bueno, simplemente era ese comentario. Vale, muchas gracias.
Hola, buenos días. A mí es que lo del pseudogen me ha dejado un poco descolocada. Entonces, lo has comentado para PKD1, desde la ignorancia, ¿puede ser en cualquier gen que ocurra ese mecanismo de conversión o no? No en cualquier gen, pero sí, en otros genes puede pasar. Más que todo en estos genes, como cuando hay genes que están, el pseudogen y el gen funcional están muy cerca. Entonces, hay otras enfermedades como la retinitis pigmentosa, donde también puede ocurrir este evento. Entonces, al estar muy cercanos, puede haber esta conversión génica. ¿Alguna otra pregunta? Si queréis podemos pasar a la siguiente sesión porque vamos regular de tiempo, ¿vale?